Pueblo de Israel, escuchad la palabra del Señor. Arrepentíos, el fin está cerca. Ve, tómate una mujer dada a la prostitución y ten hijos de prostitución. Mira quién viene por ahí. Es una desvergonzada. Pobre Osea, ¿cómo puedes seguir con ella? Su nombre será Jezreel. ¡15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada! En días en que Israel se alejaba del corazón de Dios y corría tras ídolos sin vida, se alzó una voz que nadie esperaba. Oseas, el profeta al que Dios llamó a amar lo imposible. Su vida se convirtió en mensaje, su dolor en profecía. Mientras el pueblo traicionaba al Altísimo, Oseas vivió en carne propia el amor que Dios no quería abandonar. Entre infidelidad, juicio y esperanza, su historia reveló un amor que persigue, corrige, y aún así, siempre llama de vuelta. El reino del norte se estaba desmoronando. Los altares de los ídolos brillaban en cada colina. El incienso quemado para Baal se alzaba como una nube que apagaba la memoria del Dios verdadero. Oh, dioses de la antigüedad, aceptad este fuego sagrado. Y las ciudades rebosaban de prosperidad falsa. Israel parecía fuerte, pero su corazón estaba enfermo. Su culto era adulterio, su fe era un intercambio, su devoción era prostitución espiritual. Escuchad la palabra del Señor. ¿Por qué nos ignoráis? Vuestra indiferencia os llevará a la ruina. ¿Hasta cuándo, oh generación obstinada? Vuestro corazón está ciego y sordo a la verdad. Pueblo de Israel, escuchad la palabra del Señor. Arrepentíos, el fin está cerca. Los profetas denunciaban, pero el pueblo respondía con indiferencia. La voz de Dios se oía como eco perdido en un mercado lleno de ruido. En ese tiempo, cuando las coronas cambiaban de cabeza tan rápido como los vientos del desierto, un hombre silencioso caminaba entre los campos de Samaria. No era un guerrero ni un príncipe. Era un profeta joven, de mirada honesta y corazón dócil. Su nombre, Oseas, el que trae salvación. Había crecido escuchando la voz de Dios en sus sueños, y su alma era como tierra abierta esperando la lluvia. Una tarde, mientras el sol descendía tras los montes de Efraín y el viento traía el aroma de los olivos, Oseas sintió la presencia del Altísimo envolverlo como un susurro poderoso. Había escuchado la voz de Dios antes, pero nunca como ahora. Esta vez no venía como brisa suave ni como consuelo, sino como un mandamiento que partiría su vida en dos. Ve, tómate una mujer dada a la prostitución y ten hijos de prostitución. Porque la tierra se prostituye, apartándose de mí. El mundo de Oseas se detuvo. No era un llamado a predicar, no era un llamado a confrontar reyes, era un llamado a amar. Pero no un amor dulce o romántico, sino un amor que sangra. Dios le pedía que hiciera en su propia carne lo que Israel le hacía a él en su espíritu. Que sintiera en su pecho el dolor de ser traicionado. Que viviera en su hogar la alegoría del cielo. Dios fiel amando a un pueblo que lo abandona cada día. Oseas tembló. No cuestionó la voz, pero su corazón se quebró con el peso de la misión. Amaría a una mujer incapaz de corresponderle. Cargaría hijos cuyos nombres serían mensajes vivientes. Se convertiría en historia y sermón, en parábola andante, en espejo del Dios herido que aún así ama. Con pasos lentos y el corazón ardiendo entre la obediencia y la herida, Oseas bajó hacia los barrios más pobres de la ciudad. Allí, entre sombras, risas forzadas y perfumes baratos, encontró a la mujer que Dios había señalado, Gomer, hija de Diblaim. Su belleza era evidente, pero su mirada estaba fracturada. Era una mujer acostumbrada a ser deseada,
pero no amada. Acostumbrada a ser buscada por su cuerpo, pero nunca por su alma. Oseas la miró con la pureza de quien ve más allá de la ruina. Ella lo observó con desconfianza, como quien no entiende por qué alguien querría algo más que un instante. Y sin embargo, Dios unió sus destinos. Oseas la tomó por esposa. A pesar de todo, mi corazón te pertenece. Siempre serás mi esposa. Mira quién viene por ahí. Es una desvergonzada. Pobre Osea, ¿cómo puedes seguir con ella? Dicen que es una ramera. Pobre hombre. No fue un matrimonio celebrado por las multitudes, sino por el cielo. Y mientras la ciudad murmuraba, mientras algunos se burlaban y otros se escandalizaban, el profeta entendió que su vida ya no le pertenecía. Ahora sería un lienzo donde Dios escribiría su mensaje más doloroso y a la vez más hermoso. El día que Gomer cruzó el umbral de su casa, Oseas sintió una certeza imposible de explicar. Lo que yo viva con ella es lo que Dios vive con nosotros. Israel no comprendía que sus ídolos eran cadenas. Gomer no sabía que su nuevo esposo era un hombre enviado para amarla. Y Oseas, aunque no lo admitía, ya presentía que su futuro estaría marcado por un amor que salvaría, incluso mientras era despreciado. Aquel fue el comienzo, la historia de un amor humano que revelaría el amor divino. Una historia que dolería, pero transformaría a generaciones. Los primeros días del matrimonio de Oseas fueron un susurro extraño entre esperanza y tensión. Gomer caminaba por la casa como quien no sabe si pertenece o si debe huir. A veces lo miraba con curiosidad, otras con desconfianza, como si intentara descifrar qué clase de hombre toma por esposa a una mujer como ella sin pedir nada a cambio. Oseas, por su parte, la trataba con una ternura que desconcertaba. Él no sabía si ella lo amaba, pero sí sabía que Dios lo había llamado a amarla. Y eso bastaba. Con el tiempo, Gomer concibió. Oseas pensó que aquel hijo sellaría un nuevo comienzo, pero cuando Dios habló, su esperanza se quebró en manos del propósito divino. La voz del Altísimo descendió sobre él, y lo que escuchó heló el aire. Llámalo Jezreel, porque dentro de poco castigaré la sangre de Jezreel y pondré fin al reino de la casa de Israel. Jezreel significaba valle esparcido, violencia, juicio. El nombre del niño no era una celebración, era un anuncio. Cada vez que Oseas llamara a su hijo por la calle, el pueblo escucharía el eco de la sentencia de Dios. Israel, que había sembrado idolatría, cosecharía destrucción. Oseas obedeció, pero su alma dolía. Jezreel. No era fácil sostener un bebé entre los brazos y llamarlo juicio. No era fácil ver en sus ojos inocentes la sombra de un futuro que el mismo pueblo había provocado. Pasaron los meses y Gomer volvió a concebir. Esta vez algo cambió. El comportamiento de Gomer se volvió inquieto. Salía más seguido. ¿Dónde estabas? Estaba preocupado. Regresaba tarde. Evitaba preguntas. Oseas sufría en silencio, porque el amor hace vulnerable incluso al profeta. Y entonces, cuando la niña nació, no fue el padre quien eligió su nombre, fue Dios. Llámala Lo-Ruhama, no compadecida, porque no tendré ya más misericordia de la casa de Israel. La palabra cayó como un golpe. No compadecida, no amada, no sostenida. Oseas alzó a la niña, pero su corazón se rompió. Gomer seguía en casa, pero ya no estaba presente. El brillo en sus ojos era extraño, como si una parte de ella llamara desde lejos. La infidelidad espiritual de Israel comenzaba a reflejarse en la infidelidad humana que Dios había profetizado. Y aunque Oseas no lo decía en voz alta, sabía que algo oscuro se estaba gestando. No pasó mucho antes de que Gomer concibiera otra vez, pero esta vez Oseas sintió una distancia fría entre él y el vientre que crecía. Sabía que aquel hijo no era suyo.
Lo veía en el modo en que Gomer evitaba su mirada, en cómo la noche parecía esconder secretos. Cuando el niño nació, Dios habló por tercera vez. Llámalo Lo-Ammi, no mi pueblo, porque vosotros no sois mi pueblo. Ni yo seré vuestro Dios. Era la sentencia más dura que Israel había escuchado desde Egipto. El pacto que había sido orgullo del pueblo ahora quedaba suspendido. Lo-Ammi no era un nombre, era un lamento divino. Oseas miró a aquel niño que no llevaba su sangre, pero sí llevaba su dolor. Lo cargó, lo alimentó, lo llamó por su nombre, aunque su nombre era una herida abierta. Gomer, sin embargo, ya no soportaba la vida del profeta. El llamado de Dios no la retenía, la estabilidad no la satisfacía, el amor de Oseas no la detenía. Su corazón estaba dividido y sus pies inquietos. Israel se iba detrás de sus ídolos. Gomer se iba detrás de sus amantes. Hasta que un día, sin despedida, sin una palabra, sin mirar atrás, desapareció. Oseas despertó con el eco del silencio. El lugar de Gomer en la cama estaba frío. Su ropa faltaba. Los niños preguntaban. Y él entendió el mensaje. Lo que ahora vivía no era tragedia personal. Era revelación divina encarnada. El profeta miró el horizonte como quien ve el alma de una nación alejarse. Israel había abandonado a su Dios. Gomer había abandonado a su esposo. Y Oseas, quebrado pero obediente, debía seguir amando, incluso cuando lo abandonan. Las noches después de la partida de Gomer fueron un desierto silencioso para Oseas. El profeta se sentaba junto a la puerta, mirando hacia el camino de tierra, esperando una silueta que jamás volvía. Jezreel jugaba con piedras. Lo-Ruhama dormía aferrada a un manto, y el pequeño Lo-Ammi gateaba sin comprender la ausencia que flotaba en aquel hogar fracturado. La casa estaba llena de voces infantiles, pero faltaba la voz que más dolía. Oseas continuó su rutina de profeta, pero cada palabra que Dios le daba era también un cuchillo que abría su propia herida. Porque ahora entendía no solo el mensaje, sino el sentimiento detrás del mensaje. Israel se había ido tras otros dioses, como Gomer tras otros hombres. El abandono no era teología abstracta, era la historia que dormía en su casa cada noche. Mientras Oseas cuidaba a sus hijos, la vida de Gomer caía en espiral. Los amantes que prometían protección la usaban y la abandonaban. Su belleza, antes codiciada, comenzó a marchitarse en un ambiente de abusos, fiestas paganas y tratos turbios. Ya no puedo más. Estoy tan cansada. Lo que al principio parecía libertad, comenzó a transformarse en dependencia. Cada nuevo hombre le ofrecía algo menos que el anterior. El mundo que le prometió placer, la convirtió en mercancía. Israel hacía lo mismo con sus ídolos. Adoraba lo que la estaba destruyendo. Los meses pasaban. Gomer, cada vez más empobrecida, quedó atrapada en manos de un hombre que la redujo a propiedad. Ya no era esposa, ya no era amante, ya no era madre. Era una esclava, un objeto. Su nombre comenzó a desvanecerse entre el polvo del mercado de la ciudad, donde mujeres perdidas eran compradas y vendidas como animales. Una mañana, mientras Oseas reflexionaba sobre la traición de Israel, la voz de Dios volvió a él. Ve otra vez. Ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Porque así ama Jehová a los hijos de Israel, aunque ellos se van tras dioses ajenos. Era un amor que no esperaba, un amor que no se rendía, un amor que perseguía incluso a los que escupen ese amor. El profeta respiró hondo, tomó una capa para cubrirse del viento del amanecer y se puso en marcha. No iba como esposo herido, iba como mensajero del amor divino. Preguntó por las calles, caminó por callejones donde antes nunca había puesto un pie, hasta que llegó al mercado donde se subastaban esclavas empobrecidas. Allí la vio. Gomer estaba de pie sobre un estrado de madera, descalza, con cadenas en las muñecas, el cabello desordenado, los ojos apagados. La multitud murmuraba, algunos reían, otros la desnudaban con la mirada.
Aquella mujer ya no tenía la mínima apariencia de la esposa que un día él había llevado a casa. Pero el amor de Dios no mira apariencia, mira destino. 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Era el valor de una esclava rota, de la cual nadie esperaba beneficio. Pero era también el precio del amor más escandaloso que Israel jamás escucharía. Oseas no regateó, no pidió descuento, no preguntó por qué Gomer había caído tan bajo. Solo pagó como quien redime, pagó como quien restituye, pagó como quien entiende el corazón de Dios. La multitud quedó en silencio cuando el profeta se acercó a la mujer encadenada. Gomer levantó la mirada lentamente, con vergüenza, con incredulidad, con un temor que temblaba en sus labios. No esperaba ver a Oseas, y menos aún esperaba que él fuera quien pagara por ella. Ven conmigo. No volverás a esta vida. Yo te tomaré para mí. Y te guardaré, y tú serás para mí como yo seré para ti. Gomer rompió en llanto. No lágrimas de culpa, sino lágrimas de alguien que no merecía gracia y la recibió. Era la misma lágrima que Dios esperaba ver en Israel. Oseas la cubrió con su manto y empezó a caminar hacia su hogar. Cada paso que daban era un mensaje celestial escrito en la tierra. El amor de Dios no abandona, no se rinde, no se cansa, no deja tirado a quien se pierde. Va, busca, paga y restaura. Gomer regresaba, pero Israel aún no entendía lo que ese retorno significaba. El camino de regreso a casa no fue un paseo triunfal, fue un silencio cargado de memorias. Gomer avanzaba con pasos vacilantes, envuelta en el manto de Oseas como quien intenta proteger una llama casi extinguida. El profeta caminaba junto a ella, sin prisa, sin reproches, sin preguntar por los hombres, por las noches perdidas, por la humillación vivida. Cada paso suyo era un mensaje. No venía a exigir explicaciones, venía a restaurar. Esa misma noche, Oseas habló con Gomer a la luz tenue de un candil. No usó palabras duras ni acusaciones. Habló con la autoridad de quien ha sido instruido por el cielo. Mucho tiempo vivirás conmigo. No volverás a la vida que dejaste atrás. No tendrás más amantes, ni correrás detrás de hombres que solo te buscan para destruirte. Y yo seré para ti esposo, no amo, no carcelero, no dueño. Seré tuyo como Dios es de su pueblo. Gomer escuchó sin poder levantar la mirada. Ella había conocido el placer pasajero, la ilusión de libertad, la humillación del abandono. Pero jamás había conocido un amor como ese. Un amor que paga por una esclava y la trata como esposa. Un amor que sufre la traición sin responder con castigo. Un amor que restaura sin dejar cicatrices que reprochen. Y mientras Oseas hablaba, las palabras no eran solo para Gomer, sino para Israel. Porque Dios veía a su pueblo exactamente igual que Gomer, marcado por la idolatría, cansado del pecado, vendido a dioses que no respondían, viviendo como esclavo sin recordar que un día había sido amado como esposa. La restauración de Gomer no fue solo un acto doméstico, fue una profecía viviente. Israel, después de su adulterio espiritual, también sería llevado a un desierto donde no tuviera ídolos ni alianzas con las naciones. Allí Dios le hablaría al corazón, no con amenazas, sino con ternura. Allí, donde la tierra es árida y no hay ruido, el pueblo recordaría quién era su verdadero esposo. Lo Ruama dejaría de ser no amada, y lo Ami dejaría de ser no mi pueblo. Porque donde la gracia toca, los nombres cambian, y con ellos el destino. Con el paso de los días, mientras Gomer reaprendía a vivir bajo un techo de amor y no de cadenas, Oseas comenzó a comprender algo que jamás imaginó. Su matrimonio no era solo una tragedia personal, ni una historia privada de restauración. Era un espejo divino. Cada lágrima que había derramado, cada noche de desvelo, cada temor que había enfrentado, cada desplome del corazón, todo tenía un propósito profético. El hombre herido se convirtió en la voz que interpretaría la herida de Dios. Israel no sabía cuánto había lastimado al Altísimo, pero Oseas sí lo sabía.
porque Dios lo había hecho sentir en carne viva lo que él sentía por su pueblo. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los montes de Efraín, Oseas subió a una colina para orar. El viento agitaba su túnica, pero su espíritu permanecía firme. Surgió la voz que cambiaría su destino. Habla a mi pueblo. Diles que entiendan su infidelidad. Diles que conozcan mi amor. Oseas bajó de la colina con el peso de una nación sobre sus hombros. El dolor que había vivido con Gomer no era una anécdota. Era el lenguaje con el que Dios le enseñaba a hablar. Y así comenzó su misión. Se levantó en las plazas, en los mercados, en las puertas de las ciudades. El pueblo se detenía, sorprendido por la autoridad de su voz. Israel, clamaba, ustedes son como Gomer. Han corrido tras amantes que no pueden amarlos. Han buscado en ídolos lo que solo Dios puede dar. Han olvidado al Dios que los sacó de Egipto. Han intercambiado gloria por vergüenza. Y mientras hablaba, su historia personal resonaba detrás de cada palabra. Él sabía lo que era amar a alguien que corría hacia la destrucción. Él sabía lo que era ver a alguien vender su dignidad por placeres breves. Él sabía lo que era pagar un precio para recuperar lo que el mundo había destruido. Pero Oseas no era solo mensajero de juicio, era mensajero de esperanza. Regresen al Señor. Él los herirá, sí, pero Él los vendará. Dios los derribará, pero Él los levantará. Al tercer día los hará vivir. Sus palabras eran fuego y bálsamo. Golpeaban el orgullo, pero acariciaban el alma arrepentida. El pueblo escuchaba la parte del juicio con temor, pero era la parte del amor la que los dejaba sin palabras. Porque Oseas proclamaba que Dios no estaba cansado de ellos, no había renunciado, no quería destruirlos, quería recuperarlos. El Señor dice, la atraeré al desierto y le hablaré al corazón. Le devolveré sus viñas y cambiaré el valle de Acor en puerta de esperanza. Oseas sabía bien lo que eso significaba. El desierto no es castigo, es hospital. No es abandono, es encuentro. Dios iba a llevar a Israel donde no hubiera ídolos, donde no hubiera ruido, donde pudiera escucharlo como Gomer escuchó a Oseas después de su caída. Un lugar donde el amor no fuera competencia entre dioses, sino un vínculo restaurado, profundo, indivisible. Pero había una parte del mensaje aún más profunda. Una promesa que estremeció a toda la nación. Ellos dirán, tú eres mi Dios. Y yo diré, ustedes son mi pueblo. La restauración que Oseas vivió en su hogar sería la restauración que Israel viviría como nación. La gracia que cubrió a Gomer cubriría al pueblo. El amor que venció el pecado en una casa vencería el pecado en todo un reino. La historia de Oseas y Gomer se transformó en una enseñanza viva para toda la nación. Un mensaje grabado no en pergaminos, sino en carne y alma. Un mensaje que decía, Dios no solo perdona, Dios restaura. No solo recibe de vuelta, repara lo que el pecado quebró. No solo llama a regresar, camina con el que vuelve, paso a paso, hasta que la vergüenza se convierte en dignidad. La casa de Oseas se volvió un santuario de este misterio divino, que el amor de Dios no se cansa, no se extingue, no se rinde, y que aun cuando el mundo ve una vida perdida, el cielo ve un futuro que puede renacer bajo un manto de gracia. Si este relato tocó tu corazón, dale like y compártelo para expandir este mensaje. Y si aún no lo has hecho, suscríbete para seguir escuchando estas historias que cobran vida.